Era una tarde de octubre cuando recibí el mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Mi teléfono vibró con una notificación de WhatsApp de un número desconocido con prefijo mexicano. Soy el abogado Hernández. Lamento informarle del fallecimiento de su tío Alejandro. Ha heredado su propiedad en Xochimilco. Necesitamos que venga a México lo antes posible. Mi tío Alejandro. Hacía más de 20 años que no sabía nada de él. Era el hermano menor de mi madre, el oveja negra de la familia que un día decidió abandonar España para perderse en algún rincón de América Latina. Mi madre solía hablar de él con una mezcla de tristeza y resignación, como quien recuerda a alguien que ya está muerto. El vuelo a Ciudad de México fue largo y turbulento. Durante las 12 horas de trayecto, no pude dejar de pensar en por qué mi tío me había dejado algo a mí. Apenas lo conocía. Solo conservaba vagos recuerdos de un hombre delgado y silencioso que me regaló un gato de peluche cuando cumplí 5 años. El abogado Hernández resultó ser un hombre pequeño y nervioso que sudaba profusamente, a pesar del aire acondicionado de su oficina. Su tío era peculiar, dijo mientras revolvía unos papeles. Vivía solo en la isla. Bueno, solo no es la palabra correcta. Tenía mucha compañía, aunque no del tipo humano. Me extendió un sobre manila con fotografías. La primera mostraba una casa de madera deteriorada rodeada de árboles. Pero lo que me heló la sangre fueron las siguientes. Cientos, tal vez miles de muñecas colgando de las ramas, flotando entre la vegetación como cadáveres en miniatura. ¿Qué demonios es esto?, pregunté. La isla de las muñecas, respondió el abogado limpiándose el sudor de la frente. Es famosa, a su manera. Turistas de todo el mundo vienen a verla. Su tío era el cuidador no oficial. Y ahora, supongo, lo será usted. Me explicó que la propiedad no podía venderse debido a ciertas cláusulas legales complicadas. Solo podía ser transferida a un familiar directo. Su tío fue muy específico en su testamento. Dijo que usted entendería cuando llegara allí. Al día siguiente tomé una trajinera en los canales de Xochimilco. El barquero, un hombre de unos 60 años con el rostro curtido por el sol, me miró con una mezcla de lástima y temor cuando le dije mi destino. ¿La isla de don Alejandro?, preguntó. ¿Es usted familia?, asentí. Era un buen hombre, dijo mientras empujaba la barca con su larga pértiga. Loco, pero bueno. ¿Sabe usted lo de los gatos? ¿Gatos? Sí, los gatos. Don Alejandro tenía muchos. Decía que eran los verdaderos guardianes de la isla. Las muñecas son solo para los turistas. El trayecto duró casi 1 hora. A medida que nos alejábamos de los canales principales, el ambiente festivo de las otras trajineras con sus mariachis y vendedores fue reemplazado por un silencio opresivo. El agua se volvió más oscura, casi negra, y la vegetación más densa. Entonces la vi. La primera muñeca apareció colgada de una rama baja, su rostro de plástico derretido por el sol, los ojos vacíos mirando directamente hacia mí. Luego otra, y otra más. Pronto, cada árbol, cada poste, cada superficie disponible estaba cubierta de muñecas en diversos estados de descomposición. Aquí es, dijo el barquero, amarrando la trajinera a un pequeño muelle de madera podrida. Vendré por usted mañana al mediodía, si necesita algo antes. Se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero simplemente negó con la cabeza. Buena suerte. El muelle crujió bajo mi peso mientras desembarcaba. El barquero se alejó remando más rápido de lo necesario, dejándome solo en aquel lugar surrealista. El silencio era absoluto, roto solo por el suave crujir de las muñecas mecidas por el viento. La casa de mi tío estaba a unos 50 metros del muelle, medio oculta entre la vegetación. Era una construcción modesta de 2 plantas, con las paredes de madera pintadas de un azul desvaído. La puerta principal estaba entreabierta. «¿Hola?», llamé, aunque sabía que no habría respuesta. El interior olía a humedad y algo más, algo dulzón y desagradable que no pude identificar.
Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero todo parecía extrañamente ordenado, como si alguien hubiera estado esperando mi llegada. Fue entonces cuando lo vi, sentado en el alféizar de la ventana, observándome con sus enormes ojos amarillos. Había un gato negro. No se movió cuando me acerqué, solo inclinó ligeramente la cabeza como si me estuviera evaluando. «Hola, amigo», dije, extendiendo mi mano. El gato la olfateó brevemente y luego saltó al suelo, caminando hacia las escaleras. Se detuvo en el primer peldaño y me miró, como esperando que lo siguiera. El piso superior consistía en 2 habitaciones y un pequeño baño. En la que evidentemente había sido el dormitorio de mi tío, encontré algo que me dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, recortes de periódicos y mapas de la isla. Pero lo más perturbador eran los dibujos, cientos de ellos, mostrando gatos en diversas poses, siempre rodeados de símbolos que no reconocí. En el escritorio había varios cuadernos. Abrí uno al azar y reconocí inmediatamente la letra de mi tío. 15 de marzo. Los gatos están inquietos. Anoche los conté. Hay 47 ahora. Apareció uno nuevo, blanco con manchas grises. Las muñecas en el sector norte necesitan ser reorganizadas. Ellos me lo dijeron. 23 de marzo. El patrón es claro ahora. Cada gato vigila un sector específico. Son los verdaderos guardianes. Las muñecas son solo señuelos, distracciones para los curiosos. La verdadera protección viene de ellos. 2 de abril. Encontré otra muñeca especial. La puse en el sótano con las demás. Los gatos la rechazaron inmediatamente. ¿Saben cuáles tienen algo dentro? ¿Muñecas especiales? ¿Algo dentro? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El gato negro había saltado sobre el escritorio y paseaba entre los cuadernos, ronroneando suavemente. Cuando intenté tomar otro cuaderno, el animal puso su pata sobre él impidiéndomelo. ¿No quieres que lo lea?, pregunté, sintiéndome ridículo por hablar con un gato. El animal me miró fijamente y luego saltó hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Fue entonces cuando los vi. Decenas de pares de ojos brillantes observándome desde las sombras. Gatos. Había gatos por todas partes. Esa primera noche en la isla fue una de las más largas de mi vida. Me acosté en el sofá de la sala, incapaz de dormir en la cama de mi tío muerto. Cada vez que cerraba los ojos, los abría inmediatamente, convencido de que algo se movía en la oscuridad. Los sonidos comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada. Al principio pensé que era el viento moviendo las muñecas, pero pronto me di cuenta de que había un patrón, una cadencia casi musical en el crujir y rechinar, como si las muñecas estuvieran comunicándose. Me levanté y me asomé por la ventana. La luna llena iluminaba la isla con una luz espectral, y lo que vi me heló la sangre. Los gatos estaban reunidos en círculos perfectos alrededor de ciertas muñecas. No se movían, solo observaban, como si estuvieran realizando algún tipo de vigilia. De repente, todos giraron sus cabezas hacia mí al unísono. Decenas de ojos brillantes fijos en la ventana donde yo estaba parado. Me aparté rápidamente, el corazón latiendo desbocado. El resto de la noche lo pasé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. Cuando finalmente llegó, los gatos habían desaparecido, dispersándose por la isla, como si la reunión nocturna nunca hubiera ocurrido. Decidí explorar la isla con la luz del día. Era más grande de lo que había imaginado, probablemente unos 500 metros cuadrados de tierra firme, rodeada por los canales. Las muñecas estaban por todas partes, pero ahora, observándolas más de cerca, noté que no estaban colocadas al azar. Había patrones. Algunas áreas tenían solo muñecas de bebé, otras solo muñecas sin cabeza. En una zona particularmente perturbadora, todas las muñecas tenían los ojos arrancados, y en cada sector siempre había al menos un gato vigilando. Encontré un cobertizo detrás de la casa principal,
Dentro había herramientas de jardinería y algo más, cajas y cajas llenas de muñecas nuevas, aún en sus empaques. ¿Por qué mi tío compraba muñecas nuevas? La respuesta parcial la encontré en otro de sus cuadernos, oculto bajo una tabla suelta del cobertizo. Las viejas se gastan, pierden su capacidad de contención. Debo reemplazarlas antes de que se rompan completamente. Los gatos me avisan cuando es el momento. Anoche, Sombra, así llamo al gato negro, me llevó a la muñeca del sauce. Estaba agrietada. La reemplacé justo a tiempo. ¿Capacidad de contención? ¿Contención de qué? Pasé el resto del día leyendo los diarios de mi tío, tratando de entender la locura en la que me había metido. Según sus escritos, había llegado a la isla hacía 15 años, inicialmente como turista. Pero algo lo retuvo. Habla de la niña del canal, de los que no pudieron cruzar, de la barrera entre mundos. Al mediodía llegó el barquero como había prometido. Traía provisiones, comida enlatada, agua embotellada y, curiosamente, varias bolsas de comida para gatos. ¿Cuántos gatos hay aquí?, le pregunté mientras descargábamos las provisiones. Se encogió de hombros. Don Alejandro decía que el número cambiaba, a veces 50, a veces 100, depende. ¿Depende de qué? Me miró con esos ojos cansados y sabios. ¿De cuánta protección necesite la isla? Antes de irse, se detuvo y me agarró del brazo. Un consejo, joven. No toque las muñecas del sótano. Y cuando los gatos se reúnan de noche, no interfiera. Ellos saben lo que hacen. ¿Hay un sótano? Pero ya estaba subiendo a su trajinera, alejándose rápidamente como el día anterior. Busqué por toda la casa, pero no encontré ninguna entrada obvia a un sótano. Sin embargo, el gato negro, Sombra, según los diarios de mi tío, parecía pasar mucho tiempo en la cocina, específicamente cerca de la vieja estufa de leña. Esa segunda noche, decidí no dormir. Me preparé café cargado y me senté en la cocina, observando a Sombra. Alrededor de la medianoche, el gato se levantó y caminó hacia la estufa. Maulló 3 veces pausadamente y luego arañó el suelo en un patrón específico. No pasó nada al principio. Luego escuché un clic suave y una sección del suelo junto a la estufa se hundió ligeramente. Era una trampilla perfectamente camuflada. Sombra me miró, sus ojos brillando en la penumbra, y luego bajó por las escaleras que se revelaron. Lo seguí, usando la linterna de mi teléfono. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes estaban revestidas de estantes, y en cada estante había muñecas, pero estas eran diferentes. Mientras que las muñecas del exterior estaban deterioradas y rotas, estas estaban en perfecto estado, como nuevas. Y cada una tenía una etiqueta con una fecha y un nombre. María Fernández, 15 de julio de 1987, Carlos Mendoza, 3 de septiembre de 1993, Ana Lucía Paredes, 22 de diciembre de 2001. Había docenas de ellas, no, cientos, y todas las fechas correspondían a los últimos 50 años. En el centro del sótano había una mesa con un libro antiguo abierto. Las páginas estaban amarillentas y escritas en una caligrafía que no era la de mi tío. El texto estaba en español antiguo, difícil de descifrar, pero pude entender fragmentos. El ahogado busca compañía. Las aguas no devuelven lo que toman. Los guardianes felinos mantienen el equilibrio. Cada vasija debe ser perfecta para contener. Un maullido agudo me sobresaltó. Sombra estaba en las escaleras claramente agitado. Arriba, podía escuchar a los otros gatos maullando en coro. Algo estaba pasando. Subí rápidamente y miré por la ventana. Una de las muñecas colgadas cerca del muelle se estaba moviendo violentamente, a pesar de que no había viento. Los gatos habían formado un círculo alrededor del árbol, maullando al unísono. Sin pensarlo, salí corriendo de la casa. Los gatos no se movieron cuando me acerqué, manteniendo su formación. La muñeca seguía agitándose, y ahora podía ver que había una grieta en su torso de plástico. Algo oscuro goteaba de ella,
algo que definitivamente no era agua. De repente, la muñeca se partió por la mitad con un crujido horrible. Una sombra negra, densa como el humo pero con forma vagamente humana, emergió de su interior. Los gatos intensificaron sus maullidos y la sombra pareció retorcerse, como si estuviera atrapada por una barrera invisible. Uno de los gatos, un siamés grande, se adelantó. La sombra se lanzó hacia él, pero el gato simplemente arqueó el lomo y siseó. La sombra retrocedió, encogiéndose, hasta que finalmente se disipó en el aire como niebla. Los gatos se dispersaron inmediatamente, volviendo a sus puestos habituales como si nada hubiera pasado. Solo Sombra permaneció, mirándome con lo que juro era una expresión de aprobación. Regresé a la casa con las piernas temblando. Ahora entendía. Las muñecas no eran decoración, eran prisiones, y los gatos eran los carceleros. Los siguientes días los pasé estudiando obsesivamente los diarios de mi tío y el libro antiguo del sótano. La historia que emergió era tan increíble como aterradora. En la década de 1950, una niña llamada Santana se había ahogado en los canales. Su espíritu, corrompido por la tragedia y la soledad, comenzó a atraer a otros a las aguas. Los ahogamientos se multiplicaron. Fue entonces cuando apareció Don Julián, el primer guardián. Don Julián tenía un don. Podía ver a los muertos. Y más importante aún, sabía cómo atraparlos. Las muñecas, descubrió, podían servir como recipientes para los espíritus si se preparaban correctamente. Pero necesitaba ayuda para vigilarlas, para asegurarse de que no escaparan. Los gatos llegaron solos, atraídos por algo que ni siquiera don Julián comprendía completamente. Eran gatos normales en apariencia, pero con una habilidad innata para percibir y contener lo sobrenatural. Mi tío había heredado el papel de guardián cuando don Julián murió, y ahora, aparentemente, me tocaba a mí. Una noche, mientras cenaba comida enlatada, mi dieta desde que llegué a la isla, Sombra saltó sobre la mesa con algo en la boca. Era una fotografía vieja, en blanco y negro. La dejó frente a mí y se sentó, expectante. La foto mostraba a un niño de unos 5 años jugando con un gato negro idéntico a Sombra. El niño era yo. Lo reconocí por la cicatriz en mi ceja izquierda, pero eso era imposible. La foto parecía tener décadas de antigüedad. Le di la vuelta. En el reverso con la letra de mi tío, el elegido siempre regresa. Los gatos lo reconocen a través del tiempo. Esa noche tuve el primer sueño, o tal vez no fue un sueño. Me encontraba flotando sobre la isla, viéndola desde arriba. Podía ver las líneas de energía que conectaban cada muñeca, formando una red compleja que cubría toda la isla. En los nodos donde las líneas se cruzaban, había gatos vigilando. Una voz susurró en mi oído, antigua y cansada. La barrera se debilita. Necesitamos más guardianes. Me desperté sobresaltado. Todos los gatos de la isla estaban en mi habitación, observándome en silencio. Sombra estaba sobre mi pecho, sus ojos amarillos fijos en los míos. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Como respuesta, todos los gatos se levantaron y caminaron hacia la puerta. Los seguí, aún en pijama, mientras me guiaban hacia una parte de la isla que no había explorado. Allí, escondido entre la vegetación espesa, encontré un pozo antiguo. Los gatos formaron un círculo alrededor de él, maullando en un tono bajo y resonante. Me asomé al borde y vi agua negra, tan oscura que parecía absorber la luz de mi linterna. Entonces la vi. Flotando justo bajo la superficie había una muñeca, pero no como las otras. Esta parecía casi viva, con cabello real y vestido de novia. Sus ojos se abrieron de repente, mirándome directamente. No eran ojos de plástico, eran humanos. Retrocedí horrorizado, pero los gatos no me dejaron alejarme mucho. Sombra se frotó contra mis piernas ronroneando como tratando de calmarme. Volví a mirar. La muñeca niña seguía allí, sus ojos suplicantes fijos en mí. Movió los labios, y aunque no emitió sonido, pude leer claramente:
Ayúdame. Los días siguientes fueron una tortura. No podía sacar de mi mente la imagen de esos ojos humanos en el rostro de muñeca. Los gatos, por su parte, parecían más activos que nunca, patrullando constantemente alrededor del pozo. Decidí buscar más información en los diarios de mi tío. Finalmente encontré una entrada relevante. He descubierto la verdad sobre Santana. No se ahogó accidentalmente. Fue un sacrificio. Los antiguos habitantes de estas tierras conocían el punto débil entre los mundos que existe aquí. Santana fue ofrecida para sellarlo, pero el sello requiere mantenimiento constante. Las muñecas atrapan a los que intentan cruzar desde el otro lado. Pero Santana, ella es el ancla. Si ella escapa, todo el sistema colapsa. Ahora entendía por qué el pozo estaba tan vigilado. Santana no era una víctima. Era la piedra angular de toda la protección de la isla. Esa noche, los sueños empeoraron. Me encontraba en un Xochimilco diferente, uno donde el agua era roja como la sangre y las trajineras transportaban cadáveres en lugar de turistas. Las muñecas caminaban libremente, con movimientos espasmódicos y antinaturales, cazando a los vivos. Y en el centro de todo estaba Santana, ya no una niña sino algo antiguo y terrible, alimentándose del miedo y la muerte. Me desperté gritando. Sombra estaba sobre mi pecho, sus patas presionando firmemente, como tratando de mantenerme anclado a este mundo. No puedo hacer esto, le dije al gato. No estoy preparado, no soy como mi tío. Sombra me miró con algo parecido a la compasión, luego saltó de la cama y caminó hacia el escritorio donde estaban los diarios. Con su pata, empujó uno específico hacia el borde. Lo abrí en la página marcada. El miedo es normal. Yo también quise huir al principio, pero entonces entendí. No somos prisioneros aquí. Somos los únicos que podemos mantener el equilibrio. Los gatos nos eligen no por nuestra valentía, sino por nuestra capacidad de entender. Si estás leyendo esto, sobrino, es porque ellos ya te reconocieron. La sangre llama a la sangre. El don se hereda. No luches contra tu destino. Pasé los siguientes días aprendiendo. Los gatos me enseñaron, a su manera. Me mostraban qué muñecas necesitaban ser reemplazadas, cuáles eran los puntos débiles de la barrera, cómo interpretar las señales. Descubrí que cada gato tenía una función específica. Los negros, como Sombra, eran los líderes, los coordinadores. Los blancos detectaban las presencias más peligrosas. Los atigrados patrullaban los perímetros. Los siameses eran los guerreros, los que enfrentaban directamente a las entidades que lograban manifestarse. Una mañana particularmente brumosa, el barquero llegó con un pasajero inesperado. Una mujer mayor, vestida de negro, con un rostro surcado de arrugas profundas. «Soy Elena», dijo sin preámbulos. «Conocí a tu tío. Vengo cada año en esta fecha». «¿Qué fecha?», pregunté. «El aniversario. Hoy hace exactamente 73 años que Santana fue ofrecida al agua». La invité a pasar. Rechazó entrar a la casa, pero aceptó sentarse en el porche. Los gatos la observaban con cautela, pero sin hostilidad. «Tu tío era un buen hombre», dijo. Entendía la responsabilidad, como su tío antes que él, y el tío de su tío. Siempre ha habido un guardián en la familia. «Nadie me dijo nada de esto», protesté. «Porque no se puede explicar», respondió. «Hay que vivirlo. Los que no tienen el don simplemente ven una isla llena de muñecas viejas y gatos callejeros. Pero ustedes ven la verdad». Me contó historias sobre mi tío, sobre cómo había salvado a docenas de personas a lo largo de los años, personas que habían venido a la isla atraídas por las entidades del otro lado, cómo había fortalecido las barreras, mejorado el sistema de contención. Pero se estaba cansando, admitió. Los últimos años fueron duros. Más entidades intentando cruzar. El mundo moderno debilita las barreras antiguas. Por eso los gatos trajeron más guardianes felinos. Sabían que se acercaba el cambio de guardia. Antes de irse me tomó la mano.
Sus dedos estaban fríos como el hielo. Esta noche será difícil. En el aniversario, Santana es más fuerte. Intentará convencerte de liberarla. No la escuches. No importa qué prometa o qué forma tome. Esa noche, todos los gatos se reunieron en la casa. Nunca había visto tantos juntos. Debía haber más de 100, ocupando cada superficie disponible. Sombra se mantuvo a mi lado constantemente. A medianoche, comenzó. Primero fue un llanto suave, como el de un niño perdido. Venía del pozo. Los gatos se tensaron pero mantuvieron sus posiciones. El llanto se intensificó, convirtiéndose en un lamento desgarrador. Cada fibra de mi ser quería correr hacia el pozo, consolar a esa pobre niña. Pero Sombra clavó sus garras en mi pierna, manteniéndome en lugar. Entonces la vi. Santana estaba parada junto al pozo, no como la muñeca niña del agua, sino como una niña real, hermosa y triste. Vestía el mismo vestido blanco con el que había muerto, pero seco y limpio. «Por favor», dijo con una voz que era música y dolor al mismo tiempo. «He estado atrapada tanto tiempo. Solo quiero descansar. Solo quiero paz». Di un paso hacia ella. Los gatos sisearon al unísono, pero no me detuvieron. «Sé que tienes miedo», continuó Santana, «pero no soy un monstruo. Fui una víctima. Me sacrificaron contra mi voluntad. ¿No merezco libertad después de tanto sufrimiento?» Tenía razón. Era solo una niña, una víctima inocente. Di otro paso. «No la mires a los ojos», gritó una voz. Era Elena, parada en el borde de mi propiedad, justo fuera del círculo de protección. No es ella, es lo que la habita. Parpadeé y la ilusión se rompió parcialmente. Por un momento vi la verdad. Santana no era una niña. Era un recipiente, sí, pero lo que contenía era antiguo, hambriento y terrible. Sus ojos eran pozos sin fondo que prometían ahogamiento eterno. Retrocedí tropezando. Santana la cosa siseó con furia, su forma fluctuando entre la niña inocente y algo indescriptible. «¡Cobarde!», gritó. «Como todos los demás, me dejan aquí pudriéndome. Pero no por mucho más, las barreras se debilitan. Pronto seré libre». Se lanzó hacia mí, pero los gatos actuaron. Como una ola viviente, se interpusieron entre nosotros. Santana chocó contra ellos como contra un muro invisible, gritando de frustración. La batalla duró hasta el amanecer. Los gatos mantuvieron la línea, algunos cayendo exhaustos, solo para ser reemplazados por otros. Sombra nunca se apartó de mi lado, sus ojos fijos en la entidad que se retorcía y cambiaba de forma, probando cada punto débil. Cuando el primer rayo de sol tocó la isla, Santana lanzó un último grito de rabia y desapareció. Los gatos se dispersaron lentamente, muchos cojeando o tambaleándose por el agotamiento. Encontré a 3 gatos muertos esa mañana. Los enterré con cuidado mientras los demás observaban en silencio. Elena, que había esperado toda la noche, se acercó cuando terminé. «Lo hiciste bien», dijo. «Tu tío estaría orgulloso». «Casi la dejo salir», admití. «Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Cada guardián enfrenta esa prueba. Tu tío también casi falla su primera vez». Me explicó que el aniversario era siempre el momento más peligroso, cuando el velo entre los mundos era más delgado, pero también era cuando el guardián probaba su temple. Los siguientes meses los pasé aprendiendo el oficio. Descubrí que mi tío había dejado instrucciones detalladas sobre cómo preparar las muñecas para que sirvieran como recipientes. Era un proceso complejo que involucraba símbolos específicos, materiales particulares y, lo más importante, la aprobación de los gatos. Aprendí a leer las señales. Cuando las muñecas comenzaban a agrietarse, significaba que su ocupante estaba forcejeando más de lo normal. Cuando los gatos se reunían en un área específica sin razón aparente, era porque detectaban un punto débil formándose. También descubrí que no todas las entidades eran malévolas. Algunas eran simplemente almas perdidas, atrapadas entre mundos. Para estas, mi tío había creado un sistema diferente,
muñecas especiales que les permitían descansar pacíficamente hasta que pudieran seguir adelante. El trabajo era duro y solitario, pero no estaba solo. Los gatos eran compañía constante. Aprendí sus nombres, los que mi tío les había dado y los que parecían preferir, sus personalidades, sus historias. Sombra, descubrí, había estado en la isla por más de 50 años. Era imposible según la esperanza de vida normal de un gato, pero nada en la isla seguía las reglas normales. Era mi principal consejero, mi guardián personal, mi amigo. Una tarde, mientras reorganizaba las muñecas en el sector este, siguiendo las indicaciones de un gato persa blanco llamado Nube, encontré algo extraño. Una muñeca que no recordaba haber visto antes, medio enterrada bajo las hojas. Era diferente a las demás, más nueva, más viva. Cuando la toqué, sentí una descarga eléctrica que me recorrió todo el brazo. La muñeca abrió los ojos y me miró directamente. «Por fin», dijo con una voz que reconocí inmediatamente. Era mi tío Alejandro. Casi la solté del susto, pero algo me hizo mantenerla firme. Los gatos se habían reunido a mi alrededor, observando con intensidad pero sin mostrar la hostilidad usual hacia las entidades. «Tranquilo, sobrino», continuó la voz. «No tenemos mucho tiempo. Elegí quedarme, ¿entiendes? Cuando sentí que mi fin se acercaba, hice los preparativos. Esta muñeca es especial. Me permite comunicarme contigo una última vez. Tío, no sé si puedo hacer esto», confesé. «Ya lo estás haciendo», respondió. «Los gatos te han aceptado. La isla te reconoce. Pero hay algo que debes saber, algo que no pude escribir en los diarios». Me senté en el suelo, sosteniendo la muñeca como si fuera lo más precioso del mundo. Los gatos formaron un círculo protector a nuestro alrededor. «Santana no es la única», dijo mi tío. «Es la más antigua, la más poderosa, pero no la única. Hay otros puntos débiles en Xochimilco, otros sellos. Nosotros guardamos el principal, pero hay una red de guardianes. Elena es uno de ellos. Ella guarda el Canal Sur». ¿Por qué no me lo dijo? Porque cada guardián debe descubrir su propio camino. Pero te digo esto porque se acerca algo. Los gatos lo sienten. Algo grande intenta cruzar, más grande que Santana. Como confirmando sus palabras, Sombra maulló gravemente y todos los demás gatos se tensaron. «En el sótano», continuó mi tío urgentemente, «detrás del estante de la pared norte hay una caja de metal. Contiene las herramientas del primer guardián, de don Julián. Las necesitarás». La muñeca comenzó a temblar en mis manos. «Mi tiempo se acaba. Recuerda, los gatos son más que guardianes. Son la conexión viviente entre los mundos. Confía en ellos. Y sobrino, gracias por venir. Sabía que lo harías». La muñeca se desmoronó en polvo en mis manos. El viento se llevó los restos, y sentí una profunda tristeza mezclada con determinación. Mi tío había dado todo por esta isla, por mantener el equilibrio. Ahora era mi turno. Esa noche bajé al sótano y encontré la caja que mi tío había mencionado. Dentro había objetos que parecían antiguos: un cuchillo de obsidiana, un collar de cuentas de jade, varios frascos con líquidos de colores extraños, y un libro aún más antiguo que el que había encontrado antes. Este libro estaba escrito en náhuatl. Afortunadamente, mi tío había incluido traducciones en los márgenes. Era un manual, una guía detallada sobre los sellos dimensionales y cómo mantenerlos. Según el texto, los aztecas conocían estos puntos débiles y habían desarrollado un sistema complejo para mantenerlos cerrados. Los sacrificios humanos, tan malentendidos por la historia moderna, eran en realidad parte de este sistema. Pero no eran sacrificios a dioses sedientos de sangre, sino sellos vivientes, guardianes eternos como Santana. El libro también hablaba de los que vinieron antes, entidades que existían antes de nuestro mundo, que constantemente buscaban regresar. Los sellos los mantenían fuera, pero requerían mantenimiento constante. Durante las siguientes semanas estudié obsesivamente.
Los gatos me ayudaban, guiándome hacia secciones específicas del libro, trayéndome objetos que necesitaba. Era como si compartieran una memoria colectiva, un conocimiento acumulado a través de generaciones de guardianes felinos. Aprendí a preparar las mezclas que fortalecían los sellos, a reconocer las señales de una intrusión inminente, a usar el cuchillo de obsidiana para cortar las conexiones que las entidades intentaban formar con nuestro mundo. Pero nada me preparó para lo que vendría. Comenzó con los sueños, no los sueños habituales de la isla, sino algo diferente. Soñaba con ciudades sumergidas, con geometrías imposibles, con cosas que no tenían nombre nadando en océanos de estrellas negras. Los gatos también estaban afectados. Se volvieron más nerviosos, más vigilantes. Algunos desaparecían por días, solo para regresar heridos y exhaustos. Sombra no se separaba de mí, durmiendo sobre mi pecho cada noche como si su peso pudiera anclarme a la realidad. Una mañana encontré algo perturbador. En la orilla norte de la isla, donde el agua era más profunda, había aparecido un símbolo. No estaba grabado ni pintado. El agua misma había tomado una forma antinatural, creando un remolino perfecto que dibujaba un patrón que dolía mirar. Intenté disrumpirlo, pero el agua simplemente volvía a su forma. Los gatos se negaban a acercarse a esa área. Incluso Sombra retrocedía cuando intentaba investigar. Esa noche, Elena apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba una preocupación que no había visto antes. ¿Lo sientes?, preguntó sin preámbulos. Asentí. Era imposible no sentirlo. El aire mismo parecía más denso, como si la realidad se estuviera comprimiendo. Es uno de los antiguos, dijo. No hemos visto uno intentar cruzar en más de 100 años. Los sellos normales no serán suficientes. ¿Qué hacemos? Me miró largamente antes de responder. Necesitamos despertar a los primeros guardianes, todos ellos. Me explicó que Santana no era la única sellada en las aguas de Xochimilco. Había otros, guardianes voluntarios que habían elegido convertirse en barreras vivientes, pero despertar a uno era peligroso. Despertar a todos podría ser catastrófico si algo salía mal. ¿Tenemos opción?, pregunté. No, admitió. Si ese antiguo cruza, no solo será Xochimilco, se extenderá como una plaga dimensional. La realidad misma comenzará a deshacerse. Los preparativos tomaron 3 días. Elena trajo a otros guardianes, personas que, como nosotros, protegían otros puntos débiles. Había 7 en total, cada uno acompañado por sus propios gatos guardianes. La noche elegida, nos reunimos en el centro de la isla. Habíamos creado un círculo con sal y ceniza, inscribiendo los símbolos que el libro indicaba. Los gatos, más de 200 ahora, formaban círculos concéntricos alrededor de nosotros. El ritual comenzó a medianoche. Cada guardián cortó su palma con el cuchillo de obsidiana, dejando que la sangre cayera sobre los símbolos. La sangre no se absorbía en la tierra, formaba líneas que conectaban los símbolos, creando un mandala viviente. Entonces comenzamos el cántico. Las palabras antiguas se sentían pesadas en mi lengua, como si cada sílaba llevara el peso de milenios. Los gatos se unieron con sus maullidos, creando una armonía imposible que resonaba en los huesos. El agua alrededor de la isla comenzó a brillar. Primero fue un resplandor suave, pero pronto se intensificó hasta que parecía que la isla flotaba en un mar de luz líquida. Entonces los vimos. Emergiendo del agua como espectros luminosos, los primeros guardianes se alzaron. No eran como Santana, corrompidos por el tiempo y el resentimiento. Estos habían elegido su destino, y en sus formas espectrales se veía una terrible determinación. Eran 12 en total, hombres y mujeres de diferentes épocas, unidos por su sacrificio voluntario. Se posicionaron alrededor de la isla, sus formas brillantes creando una barrera visible. Fue entonces cuando el antiguo atacó. No tengo palabras para describir completamente lo que vi. Era una ausencia más que una presencia, un vacío en la realidad que tomaba forma. Tentáculos de no existencia se extendían desde el símbolo de agua, cada uno borrando todo lo que tocaba.
Los primeros guardianes respondieron al unísono. Su luz se intensificó, creando una red de energía que envolvió la isla. Donde la luz tocaba los tentáculos de vacío, explosiones silenciosas sacudían la realidad. La batalla fue épica y terrible. Los guardianes espectrales luchaban con una furia que había acumulado durante siglos de contención. El antiguo respondía con ataques que desafiaban la comprensión, doblando el espacio, invirtiendo el tiempo, creando paradojas que amenazaban con deshacer la existencia misma. Los gatos jugaron su parte. Cuando un tentáculo lograba traspasar la barrera de luz, ellos atacaban, no con garras y dientes, sino con su propia esencia. Vi a varios gatos simplemente desvanecerse al tocar los tentáculos, sacrificándose para mantener la línea. Sombra permaneció a mi lado, sus ojos fijos en mí. De alguna manera supe lo que tenía que hacer. Tomé el cuchillo de obsidiana y caminé hacia el centro exacto del círculo. Los otros guardianes trataron de detenerme, pero Sombra les siseó, manteniéndolos atrás. Un sello viviente, murmuré, entendiendo finalmente. Siempre se necesita un sello viviente, pero cuando levanté el cuchillo, Sombra saltó, golpeándolo de mi mano. Me miró con esos antiguos ojos amarillos, y supe que había otra manera. Los gatos comenzaron a converger hacia el centro, no solo los de la isla, sino otros que aparecían de la nada. Cientos, miles de gatos formando una espiral viviente. Y en el centro, Sombra me miró una última vez antes de comenzar a brillar. No era un sacrificio, era una transformación. Los gatos se fusionaron en una columna de luz que se elevó hacia el cielo, conectando la tierra con algo más allá de las estrellas. A través de esa conexión, pude ver la verdad. Los gatos no eran solo guardianes. Eran fragmentos de algo mayor, una conciencia antigua que había elegido fragmentarse para proteger los múltiples mundos. El antiguo rugió, un sonido que no se escuchaba sino que se sentía en el alma. Pero contra la luz unificada de los guardianes felinos, no pudo avanzar. Poco a poco, tentáculo por tentáculo, fue forzado a retroceder. Con un último estremecimiento que sacudió la realidad, el antiguo se retiró. El símbolo en el agua se deshizo. Los primeros guardianes, su propósito cumplido por ahora, se desvanecieron de vuelta en las aguas. Cuando la luz se apagó, me encontré solo en el centro del círculo. No completamente solo. Sombra estaba allí, aparentemente unchanged, lamiéndose una pata como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Cuando lo toqué, sentí la conexión. No era solo Sombra. Era Sombra, y todos los demás, la conciencia colectiva de los guardianes felinos mirándome a través de esos ojos amarillos. Los otros guardianes humanos se acercaron lentamente. Elena fue la primera en hablar. Nunca había visto algo así, admitió. Los gatos, no sabía que podían hacer eso. Siempre pudieron, dije, de alguna manera sabiendo que era verdad. Solo esperaban el momento correcto. Los días siguientes fueron de recuperación y reconstrucción. Muchas muñecas habían sido destruidas en la batalla y necesitaban ser reemplazadas. Pero ahora el trabajo era más fácil. Los gatos, unificados en su conciencia compartida, podían guiarme con precisión perfecta. Descubrí que podía comunicarme con ellos de manera más directa ahora, no con palabras, sino con impresiones, sentimientos, conocimiento directo. A través de ellos, podía sentir el estado de todos los sellos de Xochimilco, la salud de la barrera dimensional. También descubrí que no estaba atado a la isla como había temido. Los gatos podían mantener la vigilancia sin mí por periodos cortos. Podía visitar el mundo exterior, mantener alguna semblanza de vida normal, siempre que regresara cuando me necesitaran. Establecí una rutina. 3 semanas en la isla, 1 semana fuera. Durante mis ausencias, el barquero, que resultó ser el hijo de un antiguo guardián, mantenía las provisiones y vigilaba que los turistas no causaran problemas. Porque sí, los turistas seguían viniendo. Para ellos, la isla seguía siendo solo una curiosidad macabra,
una atracción extraña llena de muñecas deterioradas. No veían a los gatos como algo más que animales callejeros. No sentían el peso de los sellos dimensionales o la presencia de las entidades contenidas. Y así era mejor. Un día, casi un año después de mi llegada, recibí una visita inesperada. Era una joven, no mayor de 20 años, con ojos que parecían ver más de lo que deberían. «Los gatos me llamaron», dijo simplemente. Sombra se acercó a ella, la estudió cuidadosamente y luego se frotó contra sus piernas ronroneando. «¿Tienes el don?», pregunté. «Mi abuela lo tenía», respondió. Me enseñó a ver, pero nunca había sentido un llamado tan fuerte como este. Entendí entonces. Los gatos estaban reclutando. La batalla con el antiguo les había mostrado que necesitaban más ayuda, más guardianes. La red de protección necesitaba fortalecerse. La entrené como mi tío me habría entrenado. Le enseñé sobre las muñecas, los sellos, las señales de peligro. Era una estudiante rápida, y los gatos la aceptaron completamente. Pronto llegaron otros. No muchos, solo aquellos con el verdadero don. En 6 meses, éramos 5 guardianes en la isla, cada uno con su sector, cada uno vinculado a la conciencia colectiva felina. La isla cambió con nuestra presencia. Las muñecas fueron reorganizadas más eficientemente. Se establecieron nuevos sellos en puntos débiles que habían pasado desapercibidos. Los ataques de entidades menores se volvieron casi rutinarios de manejar. Pero sabíamos que esto era solo el principio. El ataque del antiguo había sido repelido, no derrotado. Y había más como él, esperando en los espacios entre mundos, buscando grietas en nuestra realidad. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, encontré una nueva muñeca colgada en un árbol que había estado vacío esa mañana. Era perfecta, hermosa incluso, con un vestido de encaje y cabello rubio natural. La etiqueta decía: «Para el guardián, con gratitud, los primeros». Cuando la toqué, sentí una oleada de conocimiento. Los primeros guardianes, los sellos vivientes voluntarios, no habían desaparecido después de la batalla. Seguían allí, en las aguas, manteniendo su vigilia eterna. Y esta muñeca era su regalo, un recipiente especial, capaz de contener incluso a un antiguo si fuera necesario. La guardé en el lugar más seguro del sótano, esperando no tener que usarla nunca. Los años pasaron. Me convertí en el guardián senior, entrenando a nuevos reclutas cuando los gatos los traían. La isla se convirtió en un lugar extrañamente hogareño, una comunidad de almas dedicadas a mantener el mundo seguro de amenazas que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Sombra envejeció, algo que no creí posible, pero incluso los gatos inmortales sienten el peso del tiempo cuando cargan con la conciencia de miles. Una mañana lo encontré acurrucado en mi almohada, más pequeño de lo que lo recordaba. «No te vayas», le susurré. Abrió un ojo y me miró con esa antigua sabiduría. Luego cerró los ojos y ronroneó, un sonido que parecía decir: «Nunca me voy, solo cambio de forma». Cuando desperté, Sombra había desaparecido, pero en el alféizar de la ventana había un gatito negro, idéntico a como Sombra debió ser hace décadas. Me miró con ojos amarillos familiares y supe que era él, renovado, listo para otra vida de vigilancia. El trabajo continúa. Cada día trae nuevos desafíos, nuevas entidades intentando cruzar, nuevos sellos que mantener. Pero ya no estoy solo. Tenemos una red de guardianes, humanos y felinos, trabajando juntos para mantener el equilibrio. A veces, cuando la luna está llena y las aguas están calmas, puedo ver a los primeros guardianes bajo la superficie, sus formas espectrales vigilando eternamente. Santana está entre ellos, ya no la entidad corrupta que intentó escapar, sino purificada por su propósito renovado. Y en esas noches, cuando los gatos se reúnen en sus círculos misteriosos y las muñecas crujen suavemente con el viento, siento una extraña paz. Sé que mientras mantengamos la vigilia,
Mientras los sellos permanezcan fuertes, el mundo estará a salvo. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Soy el guardián de la Isla de las Muñecas. Y esta es mi historia. Una historia que continúa cada día, cada noche, en este lugar entre mundos donde los gatos vigilan y las muñecas guardan secretos que el mundo no está listo para conocer. Pero a veces, solo a veces, me pregunto, ¿qué pasará cuando ya no haya nadie con el don? ¿Qué pasará cuando los últimos guardianes fallen y no haya reemplazos? Los gatos parecen saber la respuesta. En sus ojos veo no preocupación, sino certeza, como si supieran algo que yo no sé, como si el plan fuera más grande de lo que cualquier guardián humano pudiera comprender. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez la fe en los guardianes felinos, en su sabiduría antigua y su propósito eterno, es todo lo que necesitamos. Por ahora, la vigilia continúa. Las muñecas cuelgan en sus lugares designados. Los gatos patrullan sus territorios. Y en algún lugar bajo las aguas oscuras de Xochimilco, antiguos poderes duermen, contenidos por voluntad, sacrificio y la inquebrantable determinación de aquellos que eligieron pararse entre los mundos. Esta es la verdad de la Isla de las Muñecas. No es una atracción turística. No es una excentricidad de un hombre solitario. Es una fortaleza, una barrera, un punto de resistencia contra fuerzas que la humanidad ha olvidado temer. Y mientras los gatos vigilen, mientras las muñecas mantengan sus prisioneros, mientras haya guardianes dispuestos a mantener la vigilia, el mundo seguirá girando, ajeno a cuán cerca está siempre del abismo. Porque esa es nuestra carga y nuestro privilegio. Mantener la oscuridad a raya para que otros puedan vivir en la luz. Los gatos maullan en la distancia. Es hora de otra ronda. El trabajo del guardián nunca termina, pero no lo cambiaría por nada en el mundo, Nenonce.